Buenos días. El tema que me toca exponer en estos momentos es precisamente el que corresponde al curso de Seminario de Investigación en Derechos Humanos. La docente es la doctora Cruzcaya Rosaluz Ugarte Boluarte y mi nombre es Percy Víctor Espejo Cáceres, alumno de la maestría de la maestría. ah, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. El curso corresponde a lo que es el análisis que se debe realizar con respecto a lo que son los derechos humanos. El nombre del fallo que me toca en estos momentos desarrollar es el que corresponde al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Carrión González y otros, versus Nicaragua, que es una sentencia del 25 de noviembre del 2024, en el cual se consideran fondos, reparaciones y costas. La competencia para determinar la responsabilidad internacional de Nicaragua por las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belén do Pará es con especial énfasis en la falta de la debida diligencia y perspectiva de género en la investigación de la muerte violenta de una mujer. En este caso, ya, la Corte ejerció su facultad para analizar si el Estado incumplió sus obligaciones internacionales al no investigar de forma adecuada, exhaustiva e imparcial con perspectiva de género la muerte de Dina Alejandra Carrión González, así como las amenazas contra su hermana, lo que llevó a la impunidad y afectó los derechos de acceso a la justicia, la vida, integridad personal y la circulación. Los hechos del caso, ya, según la ficha técnica del caso Carrión González y otros versus Nicaragua, de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que esta sentencia fue dada el 25 de noviembre del 2024, estamos hablando hace más o menos el año pasado, ¿no? Dentro de los tres hechos más relevantes del caso son la muerte de Dina Alejandra Carrión González, que ocurrió en el 2008. Su investigación por parte del Estado nicaragüense presentó graves deficiencias y falta de perspectiva de género, resultando en impunidad. El segundo hecho es la obstrucción y falta de garantía del derecho del hijo menor de edad de la víctima a mantener contacto con su familia materna, en este caso los abuelos y los tíos, tras la muerte de su madre. Las amenazas sufridas por Vilma Valeria Carrión González, que fue la hermana de la víctima, y la falta de la protección estatal, lo que obligó a desplazarse de Nicaragua, abandonando su país de origen. Los derechos vulnerados según la Corte Internacional es que, de acuerdo a la ficha técnica del caso Carrión González y otros, ya versus Nicaragua, los derechos vulnerados por el Estado de Nicaragua fueron derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, lo cual está en el artículo 8.1 y 2.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto en relación al derecho a la vida, el cual está en el artículo 4, ¿ya? Y el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que está dentro de la Convención de Belén do Pará. El derecho a la integridad personal, cual está en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la protección de la familia, igualmente, que está en el artículo 17.1 y que está relacionado también con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. También el derecho a la circulación y residencia. El derecho a la protección de la familia en el artículo 17.1 de la Convención en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención en perjuicio del hijo menor de edad de Dina Alejandra y su familia materna. Esto está relacionado a la protección de la familia y el interés superior del niño. Dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este está implícito en el artículo 17 y también la Convención sobre los Derechos del Niño está en los artículos 3, que es el interés superior del niño como consideración primordial. El artículo 8, que es la preservación de la identidad, incluida la relación familiar. Artículo 9, que es la separación de los padres, y 18, responsabilidades de los padres y asistencia del Estado. ¿Ya?
Dentro de las medidas de reparación integral se considera ya, investigar, juzgar y en su caso sancionar la muerte de la señora en mención y las amenazas sufridas por la señora Vilma Valeria Carrión González. Publica la sentencia, que es el resumen oficial de la sentencia en el diario oficial y en un medio de comunicación de amplia circulación nacional. La sentencia en su integridad en el sitio web oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un periodo de un año. Implementar un programa o curso de capacitación o sensibilización dirigido a funcionarios judiciales y del Ministerio Público sobre la debida diligencia reforzada en la investigación y juzgamiento de casos de violencia contra las mujeres, con especial énfasis en el feminicidio y las perspectivas de género. Adoptar, en este caso, las medidas pertinentes para asegurar que los procesos relacionados con la situación de niños y niñas y adolescentes afectados por el posible feminicidio de su madre sean tramitados con diligencia y la celeridad excepcional y se les proporcionen medidas adecuadas de acuerdo al interés superior del niño. Pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de medidas de rehabilitación, indemnizaciones compensatorias, costas y gastos. Reintegrar los gastos al Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas. Bueno, dentro de la definición de reparaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Está de acuerdo a la base normativa de las reparaciones de la Convención Americana, en las cuales se encuentra principalmente en los siguientes artículos. Por ejemplo, el artículo 63.1, que es la competencia de la Corte para ordenar reparaciones. El artículo 68.1, que se refiere a la obligatoriedad de los fallos. El artículo 68.2, que es la ejecución de indemnizaciones. Los tipos de reparaciones que nosotros podemos tener en este caso, por ejemplo, el tipo de reparación de violaciones declaradas, las cuales podemos definir o las cuales están definidas, ¿no? De la siguiente manera. En este caso, son los derechos específicos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o de otros interamericanos de la Corte determina que un Estado ha incumplido, es decir, las normas internacionales que el Estado ha quebrantado con su acción u omisión en un caso concreto. La violación del derecho a la integridad personal, que está incluido en el artículo 5.1, las garantías judiciales, artículo 8.1, y la protección judicial en el artículo 25.1. Las obligaciones del Estado es donde la Corte reitera la obligación del Estado de investigar con debida diligencia y perspectiva de géneros los casos de las muertes violentas de mujeres, considerando pues la posible naturaleza del feminicidio. Principales deficiencias estatales, como es el caso en el caso de la ficha técnica de este caso, que nosotros vemos, valga la redundancia del término, destaca deficiencias graves en la investigación inicial de la muerte de Dina Alejandra, la falta de una perspectiva de género en la misma, la impunidad resultante, la obstrucción del contacto del hijo menor con su familia materna y la falta de protección ante amenazas que llevaron al desplazamiento de una de las víctimas. Contexto y relevancia, que es otro tipo de reparaciones. El caso se enmarca en la problemática general de la violencia contra las mujeres en la región y la necesidad de una actuación estatal diligente para combatir y garantizar justicia. Eh, los tipos de reparaciones fijados por la Corte, ¿no? Eh, por ejemplo, justicia y garantía de no repetición, la cual principalmente se encuentra en el artículo 63.1, ¿no? Que en conjunto con los artículos 8, que se refiere a garantías judiciales, y 25, que es la protección judicial, y el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, que es la sección de reparaciones, la cual se encuentra en la página 5 de dicho documento, ¿no? La rehabilitación, que es una atención psicológica y, o psiquiátrica. Este se encuentra bajo un subtítulo específico dentro de la sección de reparaciones, ¿ya? Detallando los beneficiarios y las condiciones de la atención. La rehabilitación, provisión de atención psicológica y o psiquiátrica a las víctimas indirectas, familiares que lo requieran, por el tiempo necesario y de forma gratuita. La satisfacción, que es otro tipo de reparación, que tiene como artículo base el artículo 63.1, ¿ya? De la Corte, que es una publicación de la sentencia, indica, publica la sentencia de la Corte Interamericana y su resumen, con la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidades. Y la compensación, que se refiere a daño inmaterial, costas y gastos. Bueno, los puntos resolutivos o resoluciones del fallo en el cual la Corte declara: el Estado de Nicaragua es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, ¿ya? Y en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de Dina Alejandra Carrión González.
Asimismo, el Estado de Nicaragua es responsable por la violación de las garantías judiciales, el cual está en el artículo 8.1 de la Convención Americana, y de la protección judicial, artículo 25.1 de la Convención Americana. En relación con el artículo 1.1 de la misma y el artículo 7. Inciso B de la Convención de Belén de Pará, en perjuicio de los familiares de Tina Alejandra Carrión González. El tercer punto resolutivo, tenemos que el Estado de Nicaragua es responsable por la violación de la protección de la familia, lo cual está en el artículo 17.1 de la Convención Americana. Esto en relación a los artículos 8.1 y 25.1 de la misma, en perjuicio del hijo menor de edad, ¿ya?, de Dina Alejandra Carrión González y su familia materna. El cuarto punto es el Estado de Nicaragua es responsable por la violación del derecho de circulación y residencia, al cual está en el artículo 22 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Vilma Valeria Carrió González. ¿Sí? Las resoluciones de supervisión del cumplimiento del fallo, dado que la sentencia en el caso Carrión González y otros versus el Estado de Nicaragua fue emitida el 25 de noviembre del 2024, notificada en marzo del 2025. A la fecha, ya en julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha emitido aún ninguna resolución de supervisión de cumplimiento de fallo específico para este caso. El proceso de supervisión del cumplimiento es posterior a la emisión de la sentencia y se desarrolla a lo largo del tiempo, con informes de estado y observaciones de las víctimas. Las resoluciones de supervisión del cumplimiento se basan principalmente en los siguientes artículos: el artículo 67 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo 68.1, ¿ya?, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 69 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las medidas de reparación cumplidas en el fallo, las cuales, para determinar cuáles medidas de reparación se han cumplido en el caso Carrión González y otros versus el Estado de Nicaragua, es crucial entender que la sentencia fue emitida el 25 de noviembre del 2024 y notificada en marzo del 2025. Por lo tanto, una vez más, podemos indicar que a la fecha, estamos julio, ya 31 de julio, la Corte no ha emitido ninguna resolución de supervisión de cumplimiento en este caso, que declare medidas de reparación como cumplidas total o parcialmente. Las medidas de reparación del cumplimiento parcial. A la fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha emitido tampoco ninguna resolución de supervisión, ¿ya?, lo cual declara medidas de reparación como parcialmente cumplidas, las cuales esta se debe a la temporalidad del proceso, la sentencia, la cual fue dictada, indicamos nuevamente, el 25 de noviembre y notificada en marzo del 2025. El plazo inicial para que el Estado de Nicaragua presente su informe, ¿ya?, o su primer informe sobre las medidas de cumplimiento es de 1 año a partir de la notificación, lo cual todavía está dentro del plazo. Dado que la sentencia, como volvemos a indicar, fue emitida el 25 de noviembre del 2024 y notificada en marzo del 2025, el Estado de Nicaragua tiene un plazo de 1 año para presentar su primer informe de cumplimiento al 11 de julio del 2025, fecha en la que se elaboró este trabajo, ¿no? La Corte aún no ha iniciado formalmente su etapa de supervisión para evaluar el grado de cumplimiento en cada medida, ya que está esperando el informe inicial del Estado. También consideramos los tipos de votos según el fallo analizado. En este caso, tenemos tres tipos de votos, ¿ya? Por ejemplo, el voto mayoritario, el voto razonado y el voto dirimente. En el caso en mención, los cuales nos tocó desarrollar el análisis, tenemos el voto mayoritario, en el cual la sentencia fue adoptada por la mayoría de los jueces que integraron la Corte en ese momento. Los jueces que conformaron la mayoría y por lo tanto suscribieron la sentencia en su totalidad. Esta información se encuentra al inicio de la parte resolutiva de la sentencia y se reafirma al final, antes de las firmas. En el caso de este son 7 jueces. El voto razonado, parcialmente disidente. Esto significa que estos jueces estuvieron de acuerdo con la mayoría de la sentencia, pero discreparon en algunos puntos específicos de la fundamentación o de las resoluciones. Este voto se anexa a la sentencia principal y comienza en la página 63 del documento oficial.
Ahí tenemos tres jueces, los cuales se indican, ¿no? El voto concurrente, esto significa que el juez, Modroswich, estuvo de acuerdo con la parte resolutiva de la sentencia, pero quiso añadir sus propias razones o consideraciones adicionales sobre ciertos aspectos del caso. Y el voto dirimente, no se aplica un voto dirimente en esta sentencia, ya que el voto dirimente solo ocurre cuando hay un empate en la votación y la sentencia fue adoptada por mayoría, sin necesidad de que el presidente, perdón, o quien lo sustituyera tuviera que desempatar. Normativa interna que permite entender el fallo. Dentro del marco de protección interna, la normativa interna que permite comprender el cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso en mención, se encuentra principalmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, a continuación se detallan los artículos claves. En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos tenemos el artículo 67, que es el carácter definitivo e inapelable de los fallos. El artículo 68.1, obligación de cumplimiento. Artículo 68.2, ejecución de indemnizaciones. El reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está vigente, considera el artículo 69, que es la supervisión de cumplimiento de sentencias y otras decisiones del tribunal. Y el artículo 31, que son las resoluciones. La oficina encargada del cumplimiento del fallo en el caso de Nicaragua y específica en el contexto de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de mención, ¿no? La responsabilidad recae primariamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional, el Poder Judicial, en el caso fiscal y jueces, los ministerios sectoriales, por ejemplo, el Ministerio de Salud, Ministerio de Familia, Ministerio de Educación, y el Poder Legislativo, en este caso de Nicaragua, es la Asamblea Nacional. Es importante señalar que la implementación de sentencias internacionales de derechos humanos requiere un esfuerzo coordinado de múltiples instituciones estatales y, sin embargo, la Presidencia de la República, a través de la Procuraduría General y el Ministerio de Relaciones Exteriores, es la que suele tener la responsabilidad política y coordinación central para asegurar el cumplimiento efectivo ante la Corte. Políticas públicas encargadas del cumplimiento del fallo. Basándonos en el caso de mención y en la jurisprudencia general de la Corte, las políticas públicas de Nicaragua deberían tener o fortalecer para la reparación de sentencias se orientan en las siguientes áreas: políticas de investigación criminal y persecución penal con la debida diligencia y perspectiva de género, políticas de acceso a la justicia y protección judicial efectiva, políticas de reparación integral a víctimas, políticas de garantías de no repetición. En el caso de Nicaragua es fundamental destacar que según informes de la Corte y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, Nicaragua enfrenta un contexto de grave deterioro institucional y de derechos humanos, con un desacato sostenido en las decisiones del sistema interamericano. Esto implica que, aunque conceptualmente existen estas áreas de políticas públicas, su implementación efectiva y la voluntad política para llevarlas a cabo han sido seriamente cuestionadas y en muchos casos consideradas inexistentes o insuficientes. La Corte ha emitido múltiples resoluciones de supervisión de cumplimiento para otros casos en Nicaragua, señalando persistentemente la falta de avances. Según lo establecido en el fallo del caso de mención, la Corte Interamericana además no fijó la creación de un fondo de asistencia para las víctimas como una medida de reparación específica y diferenciada. En cambio, las reparaciones de naturaleza económica ordenadas en la Corte, en este caso dirigidas a las víctimas, se estructuraron de la siguiente manera: indemnización por daño material, indemnización por daño inmaterial o moral y reembolso de costas y gastos. El término Fondo de Asistencia para las Víctimas puede referirse a dos conceptos distintos dentro del sistema interamericano de derechos humanos y es importante diferenciarlos. Uno es el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Internacional, y este es un fondo establecido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos para facilitar el acceso a la justicia a aquellas personas que son presuntas víctimas en un caso ante la Corte y que no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos relacionados con el litigio. Los recursos de este fondo se destinan principalmente a cubrir gastos procesales durante el trámite del caso, como la recolección y envío de pruebas, los gastos de viaje y estadía para la comparecencia de las presuntas víctimas, testigos o peritos en audiencias ante la Corte, otros gastos que la Corte o su presidencia consideren pertinentes para el procesamiento del caso. Dos, fondos o fideicomisos específicos creados como medida de reparación de una sentencia. En algunos casos particulares, la Corte puede ordenar a un Estado que,
como parte de una medida de reparación, establezca un fondo o fideicomiso para un propósito específico y a largo plazo relacionado con el caso. Estos fondos suelen estar destinados a programas de desarrollo comunitario para víctimas colectivas, proyectos de memoria histórica o dignificación, programas de becas o asistencia educativa para grupos específicos de víctimas y financiamiento de centros de atención especializados. Se aplicó el Fondo de Asistencia en el caso. Bueno, la sentencia de la Corte Americana de Derechos Humanos no estableció la creación de este fondo con una medida de reparación específica. No se ordenó. En este caso, no se ordenó su creación como reparación. La sentencia de la Corte, en el caso Carrión González y otros versus Nicaragua, no dispuso que el Estado nicaragüense creara un fondo de asistencia económica para las víctimas como parte de las reparaciones a cumplir. En el informe anual del 2024 de cumplimiento de fallos, ¿no? Y con relación al caso Carrión González y otros, según el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se encuentra información específica sobre el cumplimiento de fallos en el caso Carrión González y otros versus Nicaragua. El motivo, la sentencia, ¿no? Fue emitida por la Corte Interamericana el 25 de noviembre del 2024 y notificada en marzo del 2025. ¿Sí? El informe anual 2024 cubre el periodo hasta el 31 de diciembre del 2024, dado que la sentencia es muy reciente y el plazo para que el Estado de Nicaragua presente su primer informe en cumplimiento aún no había vencido. Y de hecho comenzó a correr en marzo del 2025. Entonces esperamos hasta el 2026 para que pueda haber y considerarse en el informe del 2020 del 2025, ¿no? O el 2026 en este caso. ¿Sí? Bueno, si bien no se refiere específicamente al caso Carrión González, el informe anual 2024, ¿ya? Sí presenta un panorama general de la situación de derechos humanos en Nicaragua y su relación con el sistema interamericano, el cual es relevante para comprender el contexto de seguimiento. En el capítulo cuarto B, Nicaragua, la Corte decidió mantener en Nicaragua el capítulo cuarto B de su informe anual. Este capítulo se reserva para aquellos estados miembros de la OEA, en la que la Comisión considera que existen una de las situaciones más graves de violación de los derechos humanos que requieren una atención especial, y esto se basa en las causales de violaciones masivas y graves, ¿ya? Suspensión de garantías fundamentales o desconocimiento de las obligaciones del sistema interamericano. Patrón de represión y cierre del espacio cívico. El informe describe un contexto de represión sistemática, cierre absoluto del espacio cívico y persistencia de graves violaciones de derechos humanos. Persecución y criminalización. También se mencionan restricciones contra la libertad de religión, persecución de miembros de la Iglesia Católica, detenciones arbitrarias, criminalización y destierro. También se refiere a la privación arbitraria de nacionalidades de opositores políticos, la falta del cumplimiento de recomendaciones y decisiones y las solicitudes de medidas cautelares y provisionales. El informe registra que la Corte presentó solicitudes de ampliación y o otorgamiento de medidas provisionales y la Corte, las cuales fueron otorgadas. Esto demuestra la persistencia de situaciones de riesgo y la intervención del sistema interamericano para proteger a las personas de Nicaragua. Bueno, agradezco la atención prestada y eso sería todo por mi parte. Muy amable y buenas noches.